Bueno, damos iniciada la clase de hoy. Última clase de repaso del ingreso, ¿sí? En esta clase vamos a seguir viendo cosas que técnicamente ya saben, pero en C obviamente. Y a partir de la clase que viene ya empezamos con temas nuevos de programación, ¿sí? Temas obviamente también seguimos en C, pero bueno, temas que los van a poder generalizar muchísimo a otros lenguajes, ¿sí? Temas bien propios de la programación. Bueno, a modo de spoiler ya estamos viendo el tema que vamos a ver hoy. ¿Sí? Básicamente vamos a estar trabajando ciclos de repetición, donde ustedes ya conocen dos tipos de ciclos de repetición, ¿sí? Controles de flujo de repetición. Del curso de ingreso conocen el para y el mientras. Así son los dos que vamos a estar trabajando hoy. Así todo, como ya sabrán, a mí me gusta siempre empezar la clase con un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada y en este caso las dos últimas clases. Así que vamos con eso. Vamos 15 minutitos repasando y de paso sacándole algunas de las dudas que estuvieron ahí comentando por el Slack y por los canales privados. Así que vamos un ratito de repaso como siempre. La primera parte como siempre aburrida, pero me parece interesante hacerla. Bueno, mientras yo cargo todo el entorno me van diciendo qué fue lo último que vimos. ¿Sí? La última clase que estuvimos trabajando. ¿Y para qué servía? Correcto, vimos el if, también vimos una estructura de control de flujo, pero en este caso no de repetición, sino para evaluar condiciones, es decir, para bifurcar nuestro código fuente en distintas ramas. O sea, que el código no se ejecute simplemente de arriba hacia abajo, sino que en algún momento se tome alguna decisión y parte del código se ejecute y otra parte no. Básicamente eso es una forma sencilla de entenderlo. Estructuras de flujo de decisión hay una sola y es el if, pero muchísimos lenguajes tienen una simplificación que es el switch case, como bien dijo el switch en realidad, como dijo Lucas. Es una simplificación en la escritura del if, pero también es una simplificación en la potencia del if, ¿sí? Habíamos visto que el switch lo podemos utilizar solamente cuando las condiciones son discretas, finitas. Y bueno, básicamente esos son los dos enunciados que tiene que cumplir la condición. ¿Sí? Pensando si había un tercero, no, pero son solamente esas dos. Bueno, vamos a empezar a modo repaso con eso. Y bueno, la clase pasada vimos como, la anterior, o sea, la primera clase vimos como el ABC de todo, que es básicamente siempre vamos a necesitar alguna variable para poder hacer las cosas. Así que primero repasamos eso súper rápidamente porque ya lo deberían dominar. Voy a declarar 2 o 3 variables y en base a eso vamos a trabajar con el if y luego también con el para y el mientras. Bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con variables? Esto también más sencillo todavía. Más allá de declararlas, obviamente uno siempre tiene que cargarlas de alguna forma. Tenemos la carga estática, es decir, asignando simplemente valores, y la carga dinámica por medio de alguna interacción con el usuario. Bueno, en C no tenemos muchas interacciones para hacer, más que la consola y el teclado, pero bueno, más adelante en otras materias podrán hacer otro tipo de interacción como, no sé, lectura de un archivo, alguna interfaz web, una base de datos o algo así. Por ahora no, nuestro universo es el printf y el scanf. Así que vamos con algún ejemplo sencillo. Vamos a definir, vamos a trabajar con una mascota, ¿sí? Que va a ser un char 20, es decir, una mascota que como mucho va a tener 20 caracteres. Todavía no decidí si en la mascota vamos a guardar el nombre de la mascota o el tipo de mascota. No importa, lo vemos ahora en el momento. Vamos a guardar la edad de la mascota y como para tener uno más, vamos con algún dato del tipo real, algún float, que podría ser el peso de la mascota. Genial. Bueno, vamos a cargar esos datos. Perdón con esto si los aburro una vez más. Vamos a ingresar la edad de la mascota. Esto también me gusta hacer hincapié, ¿no? Que obviamente es un detalle obvio, pero vale la pena resaltarlo. Obviamente el ingreso de datos no tiene por qué coincidir con la definición. De hecho, uno puede ingresar
menos datos de los que tiene definidos y tampoco habría problemas. Bueno, la edad es un entero, así que ponemos la máscara de los enteros, el ampersand para hacer referencia a la edad, lo que más adelante vamos a ver que es básicamente un puntero a la dirección de memoria de la edad, pero por ahora anecdótico. Listo, ya tenemos o tendremos cargadita la edad, y de la misma forma podemos hacer que se ingrese el peso de la mascota. Hacemos referencia a la variable peso, y en este caso es del tipo float. Y ahora vamos con mascota. Acá sí me gustaría que me digan cómo se hace, porque hicimos un par de salvedades sobre los chares, como le digo yo, ¿sí? Cuando tenemos una colección de char o un arreglo de char, que es lo que vamos a ver la clase que viene, arreglos. Cómo se hacía para cargar datos, en este caso en la mascota, pero en una cadena de caracteres, o lo que en otro lenguaje se llama un string. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, efectivamente quería hacer dos comentarios. Primer comentario, no olvidar jamás el flush stdin. Sí, básicamente es para limpiar ejecuciones anteriores del teclado, ¿sí? Para estandarizar el input. Esa es lo que hace el stdin. Asegurarnos que el input, es decir, lo que uno está ingresando, está en el formato correcto y que no está arrastrando basura previa. Bueno, eso es lo primero. Y lo otro, que era lo otro que vimos en la clase pasada, es fundamental. Correcto, vimos que si cargábamos los datos como antes con el scanf máscara S y poníamos mascota, esto funcionaba bien, pero no tan bien. ¿Por qué? Porque básicamente perdíamos los espacios en un nombre o en lo que sea que uno está cargando. Cuando uno llegaba a un espacio, se dejaba de leer el ingreso por teclado. Y eso por ahí para una mascota no importa tanto, ¿no? Porque la mascota por ahí se llama Bobby. Pero bueno, nada, si llega a tener un espacio, están al horno, van a perder gran cantidad de los nombres, ¿sí? Así que ojo con eso. Vimos que hay una función mejor para trabajar con los char, que es la función get. La función get no necesita la máscara. ¿Por qué? Porque solamente funciona con los arreglos de caracteres, así que no hace falta aclararlo. Y tampoco necesita el ampersand, así como tampoco lo necesitaba el scanf. Genial, ahí lo tenemos. Bueno, listo. De esta forma uno ya podría ingresar los tres datos que necesitamos. Y lo último, para dejar de aburrirlos, vimos cómo podemos hacer para mostrar los datos de lo que estemos trabajando, ¿sí? Así que vamos a mostrar la mascota, que es un string. Después mostramos la edad del bichito. Y por último, que era el peso. El peso del animalito. Ahí lo tenemos. Y dejamos un renglón. Bueno, entonces el print simplemente nos sirve para mostrar un string, ¿sí? Por eso va entre comillas. Pero en el string podemos hacer alusión a variables y decir en qué lugar queremos poner el valor almacenado en cada variable. Por ejemplo, en este lugar voy a poner un string de alguna variable, que en este caso la variable es mascota. Luego vamos a poner la edad y luego el peso. Bueno, y ya estamos para ejecutar por primera vez nuestro código, a ver si todo funciona. Apretamos compilar y ejecutar, a ver qué ocurre. Cruzamos los dedos, esperamos unos segundos. Cero errores, cero warning, sin advertencias, parecía estar todo bien. Vamos con la edad de la mascota. Vamos a hacer que tiene 8 añitos. El peso de la mascota, 5.3 kilos. Y el nombre de la mascota, Sammy. Bueno, y ahí está, estaría todo funcionando todo bien. Bueno, listo, este es el repaso de la clase 1. Pero ahora pasemos a lo importante, que sería la clase 2.
Vamos a hacer que el peso me lo muestre solamente con 2 decimales y seguimos. Bueno, ¿qué podríamos hacer en base ahora sí a la unidad 2? ¿No? Podríamos hacer que, además de mostrarme todos los datos, hasta acá que se ejecute siempre, pero a partir de acá podemos hacer que nuestro código fuente se bifurque en distintas ramas en base a alguna decisión que uno podría llegar a tomar. Por ejemplo, vamos a hacer que si pesa menos de 3 kilos, se le dé de comer comida para cachorros, y si no, comida para adultos. ¿Sí? No va a haber muchas diferencias, o cachorro o adulto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo haríamos para que, según a su peso, me indique que hay que darle de comer comida para cachorro o para adultos? Medio que con mi lenguaje coloquial ya lo estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo les parece que hacemos eso? Correcto. Increíble. Así se hace. Decimos que sí. Y acá ponemos la condición lógica. Decimos que sí, el peso es mayor o es menor que 3. Ahora vemos cómo lo encaramos. Vamos con mayor que 3. Si el peso es mayor que 3, en este caso hay que darle comer. Vamos a hacer un printf. Obviamente uno puede hacer cosas más sofisticadas que simplemente un printf, ¿no? Uno puede hacer lo que tenga que hacer dentro de esa condición. Yo siempre acá, cuando les explico el tema, hago un print para que vean que se entró a esa parte del código. ¿Sí? Pero acá uno podría hacer un algoritmo bastante más complejo. Bueno, mayor que 3 kilos, entonces le damos de comer comida para adultos. Carita contenta. Listo. La mascota ya es grande, le damos de comer comida para adultos. Y acá podemos hacer el otro caso, ¿no? El otro caso es lo que se llama el else. Si no, vamos a poner print. Es muy pequeño. Bueno, no puedo usar ñ, así que ño. Es muy pequeño. Carita triste. Cuídalo. Otra carita triste. Bueno, y veamos si esto funciona. ¿Sí? En caso de que yo ingrese un peso mayor que 3, me va a dar esto. Y si no, me va a decir esto que está acá. Veámoslo. Pudieron practicar los ejercicios de if. Vamos con la edad. Vamos con su peso. Vamos con el nombre. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos a Wally, de 6 añitos, que pesa 4.10. Y efectivamente es adulto, ¿no? Por el peso. Simplemente por el peso definimos que es adulto. Y vamos a hacer el otro caso, donde le asignamos un peso de cachorrito. Vamos con... Tiene un solo añito. Pesa 2.6. Y se llama Bobby. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿sí? Además de tener un año, es muy livianito, así que le asignamos la comida de animal pequeño. Bueno, hasta acá todo tranquilo. Algo que no se entienda por aquí. Todos los que están aquí participando han podido practicar estas estructuras de condiciones simples. Genial. Bueno, vamos a continuar, vamos a anidar otra condición, es decir, dentro de las condiciones que ya tenemos evaluadas vamos a poner alguna más, a ver cuál se les parece que podríamos hacer. ¿Qué condición? A ver, ¿quién es más creativo? Quiero agregarle alguna condición más a nuestro programa. ¿Podría ser otra condición con el peso o alguna con la edad? Con el nombre de la mascota también podemos generar condiciones, pero todavía no vimos cómo, pero poder se puede. Bueno, sí, vamos con eso. Vamos a decir que... A ver, vamos a decir que si pesa más de 3 kilos, tendría que ver si los
perritos esos que son muy chiquititos, cuando son viejos también pesan más de 3 kilos. Hay algunos que me parece que pesan menos siempre, pero bueno, no importa. Desde mi desconocimiento lo digo. Pero vamos a suponer que si estamos en algún animal que pesa más de 3 kilos, también vamos a verificar su edad, ¿sí? Porque si está muy grande, le podemos dar no comer comida para adultos, sino comida para viejitos, qué sé yo, no sé, ¿sí? Vamos a tomar alguna decisión también acá. O sea, le vamos a dar de comer comida para adulto, pero acá también vamos a tomar alguna decisión. Algún cartelito que diga el perro está demasiado grande, o el perro le queda poco, o algo así, ¿sí? Así que vamos con eso. Vamos a decir que si la edad es mayor que 12, un cartelito que diga carita triste, le queda poco, ¿sí? Muy triste, pero es la triste realidad. Y si no, no hacemos nada, ¿sí? Si no, simplemente decimos este mensaje que está acá. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Que si tiene 3 kilos, diga esto, pero además, si tiene una edad mayor a 12, nos diga el mensajito triste. Bueno, eso se hacía con if anidados o si anidados o condiciones anidadas, pero no con una condición lógica y. A ver, por ahí me están diciendo que ponga un i. Supongamos que pongo un i acá. Y edad mayor que 12, ¿no? Esto tendría sentido, por lo menos por la forma en la que lo estoy mencionando. Podría llegar a tener sentido, pero vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque solamente me va a decir que hay que darle comida para adultos si se cumplen las dos cosas juntas. Y que se cumplan las dos cosas juntas es demasiado, ¿no? Porque yo le voy a dar comida para adultos por más que no tenga 12 años de edad. Así que ese sería un error en la lógica. Y otro error peor va a ser cuando lleguemos al else. ¿Cuándo se va a ejecutar el else? Bueno, el else se va a ejecutar cuando alguna de estas dos condiciones no se cumpla. ¿Por qué? Porque un AND o un I nos daba verdadero solamente si sus dos componentes eran verdaderas. Por ende, esto nos va a dar falso cuando alguna de las dos sea falsa. Y supongamos que es falsa solamente esta, que solamente tiene 10 añitos. Nos va a decir que es muy pequeño, y mentira, no es pequeño, tiene 10 años, no es para nada pequeño, ¿sí? Entonces, este cartelito solamente hace alusión al peso, ¿no? Y no dice nada con referencia a la edad. Así que en este caso no hay que mezclar las dos condiciones, sino que hay que tenerlas por separado. Como bien ha dicho por ahí Tomás, lo que hay que hacer es otro if, ¿sí? Podemos poner acá que si, que era esto, la edad es mayor que 12, o mayor igual que 12, simplemente para que vean cómo se ponía el mayor igual. Si tiene 12 años o más, ahí sí ponemos nuestro querido printf que diga carita sorprendida, le queda poco. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos de entrada a probar esta parte del algoritmo, ¿sí? Vamos con... Tiene 15 añitos, pesa 9.3, es grande, y se llama Carmen. Bueno, vamos a verlo, ¿sí? Los datos están bien, comida para adulto porque está grande, pero además le queda poco. Efectivamente ha funcionado y entró a esa parte del algoritmo. Excelente. Bueno, hasta acá todo bien. A ver. Ahora practicamos un poco el switch. ¿Se les ocurre cómo podemos practicar el switch con estos datos que tenemos acá? No son los datos más apropiados para practicar un switch, pero vamos a ingeniárnoslas para hacerlo. A ver. Bueno, sí, podemos hacer eso, efectivamente. O sea, necesitamos que las respuestas sean discretas. Es decir, necesitamos
números aislados, por ejemplo. Y bueno, la edad podría ser un número aislado, ¿sí? Porque es un entero. El problema del peso no, con el peso estamos complicados porque para ahí es un decimal. Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer un switch que, además de decir todo esto, nos diga algunos mensajitos para algunas edades en particular. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un switch basado en la edad. Lo voy a hacer solamente con 2 o 3 edades. No van estos 2 puntos. Que por ejemplo, esto es simplemente para practicar, así que no hace falta que tenga sentido. Si la edad es 0, podría tener 0 años. Vamos a hacer un print que diga es recién nacido. Ojitos brillosos, ¿sí? Recién nació el animalito. Así que si los años son 0, es recién nacido. Vamos con el otro caso y ahora hago alusión al break. Pero primero vamos a poner otro caso. 1, vamos a poner un print que diga qué bonito, es tan lindo a esta edad. Bueno, y con eso alcanza. Como para practicar basta y sobra. A ver, si tiene 0 años va a decir esto, y si tiene 1 añito va a decir esto. Bueno, si lo dejábamos así, ¿qué problema habíamos visto? ¿No? El funcionamiento se entiende, creo yo, que si la edad ingresada es 0, dice este mensaje, si la edad ingresada es este mensaje. Pero habíamos visto que si lo dejábamos así tenía una falencia, un problema el switch. ¿Que cuál era? Exactamente, cuando entra uno de los casos, hace lo que nos diga ese caso, pero también ejecuta todos los casos inferiores. Para evitar eso, teníamos que utilizar el comando break al finalizar cada uno de los cases. El break obviamente es opcional y uno a veces sí quiere que se ejecuten los casos que están abajo. ¿Sí? Uno a veces sí quiere eso, pero no siempre. Por lo general uno no quiere, por lo general uno quiere que sean cosas aisladas las que uno va a ejecutar. Pero si por algún motivo uno quiere que a partir de acá se ejecute todo lo que está abajo, bueno, ahí tendría que sacarlo. No es el caso más normal. Bueno, así podríamos seguir con otras edades, con 2, 3, 4, hasta una edad que alguno lo defina. Pero no quiero perder el tiempo en eso. Me gustaría simplemente recordar el otro comando, que es el default. ¿Sí? Por defecto, bueno, si lo escribo bien va a ser mejor. Por defecto uno también podría indicar algo. ¿Sí? El default es, ¿qué voy a hacer si la edad no es ninguno de los casos que se detallaban anteriormente? El default por lo general se lo usa para indicar algún error o para que haga algo en el caso que los datos no sean ninguno de los que se establecieron arriba. En este caso, cuando pese más de 3 kilos, tenga una edad mayor que 12, voy a decir todo esto. Además, si tiene 0 o 1 año, voy a agregar alguno de estos comentarios. Pero si no tiene ni 0 ni 1 año, ¿qué podría hacer? Bueno, otro print. Tu mascota no tiene ninguna edad importante. Ahí estamos. Digo este mensajito en caso que no tenga ni 0 ni 1 año. ¿Sí? Bien discriminatorio, pero bueno, así. Ejecutamos y vamos a verlo. Vamos con la edad de la mascota. Vamos a hacer que tenga 16. 2.3 su peso. Se llama Lua. Justo iba a decir eso Alfredo, ahora mismo lo digo. Y ahora tenemos, solamente me menciona esto, o sea, funciona igual que antes. No entra a ninguno de los cases, ¿sí? Vemos que, espera, se los voy a mostrar desde el código. Ahí está. Miremoslo con cariño. Esta parte, ¿está todo funcionando bien o no? ¿Pasó algo malo, algo bueno? ¿Cómo lo ven? Ahí
creo que se ve todo. Lo que dice Alfredo es, ¿se puede usar mayores, menores o ese tipo de comparativas? La respuesta es no. Con el case solamente puedes hacer alusión a casos puntuales y no podés hacer ninguna de esas comparativas. La única comparativa que viene implícita en el switch es el igual. O sea, si la edad es igual a 0, hace esto. Si la edad es igual a 1, hace esto. Si no es igual a ninguna, dice este mensaje. ¿Sí? Así es como funciona. Siempre se lo piensa con el igual al switch. No podés darte el lujo de comparar con mayores, menores, iguales, etc. Bueno, ¿esto funcionó como queríamos o no? ¿Cómo lo ven? Si estábamos dentro de peso mayor que 3, hasta acá estábamos. ¿Sí? Obviamente no estamos ahí dentro porque pusimos 2.3, entonces el mensaje que nos dice es pequeño. ¿Sí? Esta fue una de las primeras cositas que probamos. Yo, para que entre alguno de estos switch, ¿qué tengo que ingresar? La edad media que me es indiferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no... A ver, me es indiferente en este caso, ¿sí? Pero no va a ser que entre o no entre al switch. O sea, yo al switch voy a entrar, ponga la edad que ponga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso último que dije, a ver, ¿estamos de acuerdo con eso que dije? Yo voy a entrar al switch, ponga la edad que ponga. ¿Es correcto o no? O sea, en los if, uno entra al if cuando la edad cumple una determinada condición. Ahora, al switch, ¿entro siempre o no? Yo afirmé casi que sin pensar y rápidamente que al switch se entra independientemente de la edad. Bueno, y eso es correcto, efectivamente. Si bien lo dije súper rápido, es correcto. ¿Por qué? Porque el switch evalúa la edad y toma cartas en el asunto en base a la edad, pero siempre evalúa la edad, ¿sí? Así que efectivamente va a entrar para cualquier edad. Bueno, ahora sí vamos a probar eso, que antes puse cualquier peso y no lo pude probar. ¿Se puede hacer un switch? Sí, se puede sin poner un default. Sí, de hecho en este caso ni lo iba a poner, pero simplemente lo puse para recordar. Vamos con la edad de la mascota, por ejemplo. Vamos otra vez con 16. Vamos a probar el 1, así entra alguno de los mensajitos. El peso de la mascota, 6 kilos. Que se llame Tommy. Y miremoslo, a ver. Datos de Tommy. Es adulto. No entra, le queda poco porque bueno, es adulto pero tampoco tanto. Y acá vemos que debería entrar al case 1. Qué bonito, es tan lindo esta edad, debería decir. Y bueno, efectivamente dice eso. Qué bonito, es tan lindo esta edad. Y por último voy a probar si funcionó el 1, damos por hecho que va a funcionar el 0. Vamos a probar simplemente el default. Vamos a ingresar un perro que tiene 21 añitos, que pesa 6.23. Que se llama Esperanza. Bueno, Esperana no, Esperanza. Y bueno, también nos dice que es un adulto, que le queda poco y que no tiene ninguna edad importante. Efectivamente, entró también al default. Acá tendría que haber dejado un reemplazo. Por ahí John pregunta cómo hago eso, ¿no? Lo que está preguntando, cómo hacemos para que poder validar la edad. Es decir, que cuando uno tipea la edad no cumpla o no cumpla con algunas condiciones. Bueno, eso en C no se puede hacer. Eso en C no hay nada generado en C que te permita hacer eso, como en otros lenguajes, ¿sí? Que te permita elegir el rango en el que uno quiere ingresar los datos. Se lo puede hacer con cosas que todavía no vimos. Con cosas que veremos en minutos nada más. Con un for y con un while, o con un par y con un mientras, tranquilamente podés repetir la acción hasta que el valor ingresado esté en el rango que vos querés. Pero todavía no sabemos hacerlo. Pero si tu pregunta apuntaba a si hay alguna forma, por medio del scan o del get, para acotar los datos, no se puede. No hay nada hecho en C para eso. Tenés que hacerlo vos abajo. Bueno, listo. Y ahí tenemos justamente
el repaso de la unidad 1 y la unidad 2. Pero ahora pasemos a lo interesante, que es lo que corresponde al tema de hoy. Todo esto repaso, así que lo voy a borrar, fuera. Chao. Bueno, acá voy a hacer siempre el mismo ejemplo y analogía que suelo hacer también en el curso de ingreso. Algo bien sencillito. Ya sabemos ingresar los datos de una mascota. Buenísimo. Pero ¿qué pasa si yo necesito ingresar los datos de dos mascotas? ¿Cómo haríamos eso? Necesito ingresar los datos de dos mascotas y que me muestre los datos de esas dos mascotas. ¿Cómo les parece que podemos hacer? Obviamente tenemos la respuesta intuitiva e incorrecta y la respuesta correcta. Así todo me gustaría hacer alusión a ambas. Como harían eso en el curso de ingreso, ¿no? Si yo les pido los datos de dos mascotas y hay que mostrar los datos de dichas mascotas. Por ahí Tomás dice con un bucle. Bueno, sí, efectivamente. Lo que me gustaría recordarles es que si yo quiero hacer esto para dos mascotas, uno podría decir, ah, bueno, qué fácil, yo ya lo tengo hecho para una, vengo acá y lo hago para dos, o sea, hago un copy-paste de lo que ya tengo y ya funciona, y lo pruebo. Bueno, y efectivamente vamos a ver que eso funciona, y funciona bastante bien. Acá lo tenemos. Vamos a ingresar la edad de la mascota, 5 añitos, el peso 2.3 y, por ejemplo, el nombre se llama Lucy, nos muestra los datos de Lucy y además nos pide los datos de otra mascota que tiene 6 añitos, que pesa 2.65 y que se llama Luna. Y ahí tenemos los datos de la segunda mascota. Así que bueno, eso efectivamente funcionó y funcionó bien. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, están pasando muchas cosas malas. Cosa mala número 1. Esto funciona solamente si yo sé cuántas veces quiero hacer la acción y si esas veces que voy a realizar la acción no cambian, ¿no? Si yo sé que van a ser siempre dos mascotas, bueno, uno podría ingeniárselas para hacerlo así. El problema es que si son 10 mascotas, tendría que repetir esto 10 veces, es un disparate. Y el peor problema aún es que por ahí a veces son 10, a veces son 8, a veces son 2. Bueno, ahí no lo vamos a poder solucionar copiando y pegando el código fuente. Uno lo va a solucionar justamente utilizando una estructura de repetición. Es repetir esta parte del algoritmo varias veces. Que esta parte del algoritmo se ejecute no solamente una vez, sino que la cantidad de veces que uno quiera. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo de la siguiente forma. En el curso de ingreso habíamos visto una estructura de repetición que se llamaba el para. El para funcionaba de la siguiente forma. Teníamos el valor inicial, ¿sí? Teníamos un valor inicial, un valor final, o lo que se llamaba el valor hasta, ¿sí? Y luego teníamos el salto. ¿Cómo era el funcionamiento de eso? Uno decía en qué número ingresaba, en qué número iniciaba, hasta qué número llegaba y el salto o el paso. Con paso X y de a cuánto iba saltando. Entonces, por ejemplo, si arrancaba en 2 y terminaba en 10 y el salto era 3, teníamos el 2, el 5 y el 8 y terminaba. Ese era el para. Bueno, en C la estructura es muy parecida. En vez de para se llama for. Vamos a darle un valor inicial. Va a ser un entero, ¿sí? Que se va a llamar índice. Por lo general son índices o i, el nombre que se le da a la variable interna del para. Le damos un valor inicial que podría ser el 0 o el 1 o el que quieran. Lo importante es que ese es el valor inicial. Separado por punto y coma elegimos el valor final. Pero el valor final no se pone así, no se pone 2, no se pone 3, sino que se pone índice, qué sé yo, menor que 3. Entonces, el for se va a ejecutar mientras el índice sea menor que 3. Y luego decimos el salto que le vamos a dar al índice. Bueno, cuando el salto es de a 1, la notación abreviada es más. ¿Sí? Índice más quiere decir salto de a 1. O sea, el paso 1. ¿Sí? Notación abreviada es más. Si uno quiere ir restando 1, tiene que poner menos. La pregunta es cómo hago si tengo que ir saltando de a 2, de a 3 o de otro número. Bueno, es más igual 3, más igual 2, más igual 4 o menos igual 2, 3, 4. ¿Sí? Así son los pasos en
como se escriben en C. Así todo, también hay una escritura todavía más universal, que sería así: índice igual índice más 4, qué sé yo. Sí, esto sería con paso 4. Esta es la escritura más tradicional. Uno podría poner esto en esta parte del algoritmo y todo va a funcionar. ¿Sí? Obviamente la escritura abreviada es más sencilla. ¿Sí? Pero ¿por qué les explico también esta? Bueno, por algún motivo que desconozco un poco. Cuando tienen el CodeBlocks en algún que otro sistema operativo, bajo alguna arquitectura en particular, esta notación no se las toma. ¿Sí? Bueno, no entren en pánico si no les toma esa notación. Siempre tienen la notación universal, que esa no falla jamás. Bueno, dicho esto, vamos con el paso de A1. Entonces, ahora les pregunto. Así como está, si bien nunca ejecutamos un for y no tienen por qué saberlo, así como está, ¿cuántas veces creen que se va a ejecutar todo esto? O sea, con el bucle for vamos a hacer que se repita una y otra vez el algoritmo que tenemos dentro del for. Bueno, ¿cuántas veces se va a repetir dicho algoritmo? ¿Cómo lo ven ustedes? 4 dicen por ahí nuestra empresa de cabecera. 3, 4, 3, 3, parece la formación de un fútbol. ¿Sí? 1, 2, 3, 3. Una sola. Ninguna. Bueno, el ninguna me preocupa. Los que dijeron una sola y ninguna es porque por ahí yo escribí algo mal. No, escribí todo bien. Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Inicialmente el índice vale 0. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir. ¿Sí? Uno le da el valor inicial. Bueno, 0 cumple que es menor que 3. Sí, efectivamente sí. Como se cumple, se ejecuta. Listo, con el 0 va a ejecutar todo esto. Cuando termina de ejecutar todo lo que está dentro del for, agarra el paso. ¿Sí? Entonces al 0 le suma 1, va a pasar a valer 1. El 1 cumple que es menor que 3. Bueno, sí. Con el 1 también lo ejecuta. Le suma 1, pasa a valer 2. El 2 es menor que 3, sí, también lo ejecuta. Tercera vez, vuelve a sumarle a 1, 3. 3 es menor que 3, bueno, negativo, ¿no? El 3 es igual a 3, no es menor que 3. Por ende, lo ejecuta 3 veces. ¿Sí? Probémoslo. Bueno, y acá está. ¿Sí? Edad de la mascota 1, peso de la mascota 1, mascota 1. Le pongo todo 1 para que vean la cantidad de veces. ¿Sí? Listo, ahí tenemos la mascota 1 de edad 1 y peso 1. Mascota 2, peso 2, edad 2, nombre 2. Ahí tenemos a la mascota 2. Vamos con la mascota 3. Ahí está la mascota 3 y el programa terminó. Efectivamente, se ingresaron 3 mascotas. Entonces, de esta forma, acá uno puede ejecutar la cantidad de mascotas que quiera, sin repetir código fuente. ¿Lo vamos viendo hasta acá? Es lo mismo que el para. O sea, es lo mismo. No hay ninguna diferencia, de hecho. No es que se parece mucho al para. Es el para que habíamos visto en el curso de ingreso. El para se utilizaba cuando uno sabe la cantidad de veces que se va a realizar la acción. ¿Sí? Uno utiliza la estructura de repetición para cuando sabe perfectamente cuántas veces quiere realizar la acción. Es decir, sabe en qué valor inicia y en qué valor termina. ¿Sí? Esto podría ingresar en 5 y terminar en 7, eso lo va a dar el enunciado o en algún caso en particular. Pero lo importante es que el para es para esos casos. Cuando uno sabe con qué casos empieza y con qué casos termina, por ende, sabe cuántos casos va a realizar. ¿Sí? Siempre la cantidad de casos es final menos inicial, 3 menos 0. En este caso da 3, por eso se ejecutó 3 veces. ¿Sí? Si yo hubiera puesto un menor igual, ¿qué les parece que hace? ¿Cuántas veces hubiera realizado la acción? Efectivamente, lo hubiera realizado con el 0, con el 1, con el 2 y también con el 3, porque el 3 sería igual a 3. ¿Sí? Entonces lo haría 4 veces, efectivamente. Es una muy mala práctica de programación dentro del for poner un menor igual. Se puede, y de hecho en algún momento yo por ahí lo voy a hacer, pero traten de manejarlo siempre con el menor, con su defecto con el mayor. ¿Sí? Con las desigualdades. ¿Sí?
no trabajen con la igualdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes trabajan los for así, sin contar el último caso. El último caso es el de corte, no es el caso que toma. Entonces, si ya se van acostumbrando a manejarlo así, va a ser mucho mejor. ¿Sí? No van a tener la duda de si el 3 pertenecía o no pertenecía al ciclo de repetición. Lo que dice por ahí Razor, o como se pronuncia, Ubu, bueno, tiene sentido, ¿no? Que para saber qué mascota estamos trabajando, Razor, sí, arrastrando bien la I. Bueno, efectivamente, con lo poquito que sabemos, para diferenciar las mascotas de alguna forma, uno podría, por ejemplo, dentro de un print poner qué mascota es, o acá mismo, cuando uno muestra los datos, podemos poner número, 2 puntos, mostramos el número de mascota, algo así. Voy a mostrar el número de mascota y empiezo a mostrar los datos de la mascota. Y el número de mascota lo saco del índice del for. Bueno, nada, lo pruebo una vez y corto la ejecución para que vean que funciona. Trabajar con el índice suele ser muy útil, efectivamente, no en particular solamente para mostrarlo, pero sí va a ser útil en otras cosas. Vamos con la edad de la mascota, 12 añitos, el peso de la mascota 2.5, el nombre Nikki. Y ahí tenemos, ¿sí? La mascota número 0 es Nikki. Bueno, y puedo seguir y va a ir aumentando cada vez más el número, porque el número es el índice y el índice aumenta, así que el número va a ir aumentando. Efectivamente, es útil también trabajar con el índice del for. Genial. ¿Vamos bien hasta acá? Si uno lo mira con el curso de ingreso, no hay nada nuevo, ¿sí? No he dicho nada nuevo, simplemente acostumbrarse a la sintaxis de C, solamente eso. Bueno, una cosita más que suele ser bastante útil es, no siempre es estático el asta, ¿no? Podríamos decidir cuántas mascotas necesitamos en el momento, no saberlo cuando lo estamos programando. Bueno, eso también lo podríamos hacer de alguna forma. ¿Cómo haríamos para que sea más dinámico ese 3? O sea, que ese 3 varíe en base a la ejecución del programa, ¿sí? A veces vemos la fila y hay 2 mascotas esperando para ser atendidas y a veces hay 10. Y eso no sabemos cuántas son. Exactamente. Podemos hacer que lo ingrese el usuario. O sea, podemos hacerlo bien dinámico. Entonces, por ejemplo, int cantidad de mascotas. Y bueno, y la cantidad de mascotas la vamos a ingresar. Así que vamos también con lo mismo. Print ingresar la cantidad de mascotas a registrar. Hacemos la lectura de cantidad de mascotas y acá decimos que el for va a empezar en 0 y va a terminar en la cantidad de mascotas. Bueno, y esto es bastante más flexible que lo anterior. De hecho, ya está bastante bueno esto. Acá tenemos. ¿Cuántas mascotas quiere registrar? Y mira, me haría muy feliz registrar 4 mascotas. Y acá empieza a ingresar las mascotas. Lo voy a hacer súper rápido. Mascota 0, peso 0, nombre 0. Mascota 1, 1, 1. Mascota 2, 2, 2, 2. Mascota 3, 3, 3. Sí, y ahí terminó. Sí, ahí tenemos las 4 mascotas. Son 4 mascotas porque terminan 3. Mascota 1, mascota 2, mascota 3, mascota 0. Okay, efectivamente funcionó y funcionó bastante bien. Eso que acabo de hacer es muy útil. ¿Sí? Definir que el for no tenga una estructura predeterminada, sino que la estructura mute en base a algún input generado. ¿Sí? También podríamos decir cuántas mascotas ya se ingresaron, qué sé yo. ¿No? Podríamos definir el valor inicial del índice también.
No tiene mucho sentido, pero sí también. O sea, se podría hacer que también el índice inicial se lea por teclado. Dicho esto, me acordé de otra cosa. Cosa que yo muchas veces paso por alto, pero para que no entren en pánico. Así como les dije que, por motivos prácticamente místicos, en algún sistema operativo, bajo alguna arquitectura en particular, a veces y en casos muy puntuales no les toma la notación abreviada, a veces también en algún sistema operativo, bajo algún motivo místico / bíblico, no les toma declarar el índice dentro del for. En esos casos lo que tienen que hacer es lo siguiente: si esto les tira error así como está, tienen que declarar el índice afuera, lo declaran, no le dan valor inicial ni nada, y después lo usan, ¿sí? Así que si ustedes son del universo súper acotado en los cuales no le funciona la declaración dentro del for, bueno, no entren en pánico, lo definen afuera del for, ¿sí? Nada, son 300, 400 personas que ingresan a programación por año y hay 3 o 4 que les tira ese error, pero nada, por si alguno de ustedes es esas personas afortunadas, sepan que lo solucionan así, no entren en pánico, ¿sí? Yo, bueno, ya hice el comentario, yo lo voy a definir adentro, siempre lo defino dentro del for. Ok, bueno, y ese es el for, ¿sí? Sencillo. Lo pudieron seguir. Genial, genial. Bueno, vamos a mirar un ratito PowerPoint a ver que también está todo lo que he dicho. O si me olvidé algo, calculo que no. Bueno, acá tenemos un for clásico, ¿no? Un for tradicional, donde estoy comparando el for del curso de ingreso con el for de ahora. Por ejemplo, lo podemos usar para mostrar los 10 primeros números, ¿sí? Antes lo hacíamos con un haste, con un incremento, con un paso. Ahora es igual, ¿no? Tenemos inicia en 0, termina en 10, porque tiene el igual, y nos va mostrando del 0 al 10. Eso sería utilizar el for para que nos muestre los 10 primeros valores. Bueno, después acá tenemos un caso parecido, pero en vez de con mascotas, con personas, que obviamente también nos pregunta cuántas personas queremos ingresar, y por ejemplo acá ingresamos 4 personas y nos muestra su edad, su altura, lo mismo que hicimos con el animalito, pero con una persona. Bueno, una vez que uno entiende un poquito la estructura del for, van a estar en condiciones de poder resolver estos 5 ejercicios, donde como siempre les marco en rojo los ejercicios que me parecen más significativos para que trabajen, pero me gustaría que hagan todos al terminar la clase, ¿sí? O en la semana que tienen. Por ejemplo, mostrar los números del 15 al 50, básicamente el índice empieza en 15 y termina en 50, sencillo. Mostrar todos los números, pero que además cumplen con esta condición, ¿sí? Divisibles por 2, por 6 y por 7, y que no sean divisibles por 4, y que además sean menores que 1000. Parece chino básico, pero básicamente es que empiezan 0, que terminan 10.000, pero antes de mostrarlo hacen una condición if. Entonces acá respondo a la pregunta que había hecho alguien hace un ratito: ¿se pueden mezclar los for con los if? Y bueno, la respuesta es sí. Siempre todas las estructuras lógicas que veamos, se pueden ir mezclando y anidando entre sí. Uno puede hacer un for con un if adentro, con un switch adentro, un for que tenga un if, el if que tenga un switch, y que en el switch hacer un for, y bueno, y así todas las variantes que se les ocurran. Efectivamente se pueden ir anidando a medida, a su gusto, ¿sí? A como lo necesiten. Bueno, después el ejercicio 3, un número por consola, mostrarlo por pantalla y después decir si el número es o no es primo. Y hacer que este algoritmo funcione también para los números negativos. Los números negativos también pueden ser o no ser primos. Recordemos qué era un número primo. ¿Qué era un número primo? Les pregunto a ustedes. Ok, que solamente se divide entre uno y el mismo. Bueno, va por ese lado. Que tiene uno y sí mismo es lo mismo. Que tiene solo 2 divisores. Florencia, eso me gusta más. Tiene 2 divisores si el número es natural. Ok,
Bueno, de todo eso lo que más me gustó fue lo de Alejo, pero no me parece que ninguna de ellas sea totalmente correcta. A ver, la definición general de un número primo es un número es primo si solo sí tiene 4 y solo 4 divisores. ¿Cuáles son los 4 divisores? 1, sí mismo, menos 1 y menos sí mismo. Esa es la definición que aplica a los positivos y a los negativos, ¿sí? Si uno lo piensa solamente con los positivos, lo que han dicho está correcto. Solamente tiene 2 divisores, que es 1 y sí mismo. Pero también aplica a los negativos, ¿sí? Así que la correcta definición es que tiene 4 divisores, ¿sí? Así que bueno, la idea es que piensen en el algoritmo para también los negativos. Los invito a que primero lo hagan con los positivos, que eso ya saben hacerlo del curso de ingreso, y después lo expandan a los números negativos también. La idea es la misma, cuentan la cantidad de divisores y si es 4, ganaron. Listo, ya está. Bueno, después, ejercicio 4, un número por teclado y calcular el factorial. ¿Qué era el factorial de un número? Básicamente es multiplicar por todos los anteriores, ¿sí? El factorial de 0 es 1, para recordarlo. Y bueno, después realizar la prueba de escritorio del ejercicio 4, es decir, de este, para n igual a 6. Así recuerdan un poco cómo eran las pruebas de escritorio. Genial. Eso es para que repasen un poco for. Una vez que lleguen hasta ahí, también tienen varios ejercicios realizados por la cátedra. Y hasta este punto del PowerPoint y hasta lo que yo les he explicado, pueden hacer hasta la página 6 de la guía 3 y hacer toda la guía 1 y 2, obviamente. Pero bueno, siempre vayan en el orden que les propongo, ¿no? El orden es escuchar esta clase 1 y 2 veces, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesaria, para entender lo poquito que digo en el vivo. Una vez que entienden lo poquito que digo en el vivo, tratan de hacer los ejercicios de PowerPoint que son recontra básicos y sencillos y que me parece que son casi que suficientes para entender bien el tema. Después miran los videos extra. Y cuando ya tienen todo eso más o menos masticado, ahí pasan recién a la guía, porque en la guía hay muchas cosas teóricas, muchos ejercicios más fáciles y algunos más difíciles. Así que la guía es lo último que quiero que hagan, pero háganla también, más que nada para el examen parcial y para el final, ¿sí? Pero para avanzar con las clases, yo creo que lo que les pongo en el PowerPoint está más que suficiente. Bueno, genial. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el for, pero como ustedes ya sabrán, también tenemos la estructura de repetición mientras, que en C y en todos los otros lenguajes se llama while. Así que los invito a descansar hasta 7 minutos, 8 casi, 8 minutos, y seguimos, ¿sí? Más que nada si estiran sus piernas, yo descanso mi voz y seguimos con el while. 7 minutitos y volvemos.